Exactamente, es mucho lo que se habla de salud mental, pero ahora los últimos sucesos que han trascendido nos han demostrado que debemos hablar también de salud mental y del tema penal. Son dos temas que no se excluyen. Y para hablar un poquito de este caso, como dijimos, tenemos a Angélica García Ariza, quien es psicóloga magíster en psicología clínica y perito forense. Bienvenida. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación. Claro, por acompañarnos. Angélica, se ha estado manejando la teoría de que este joven tiene un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, creo que es el término exacto. Dicen que tiene 10 años siendo tratado con relación a ella. Sin embargo, en el fin de semana que se iba a conocer el tema de la medida de coerción con el chico, se decidió aplazar porque todavía un nuevo diagnóstico mandado a hacer por la Procuraduría y la Justicia y todo lo demás no estaba listo. Quien tiene este tipo de cuadros, ¿puede uno prever que actúe de esta manera o sencillamente hay que atenerse a lo que suceda? Mira, no se puede prever como tal, pero si la persona está diagnosticada adecuadamente y lleva su tratamiento al pie de la letra, obviamente diagnosticado por un psiquiatra, y lleva un seguimiento psicológico para poder manejar esos niveles de estrés y afrontamiento que pudiera presentar ante una crisis, ante una presión que el medio le provea, pues sí puede tener una vida normal y no necesariamente tiene que tener ese brote impulsivo. ¿Qué tan rápido se puede conseguir este diagnóstico ahora por parte de la justicia para que sea lo más preciso posible y que no se lleve necesariamente de voces que puedan influenciar el proceso? Mira, es un tema porque, por ejemplo, los tribunales tienen equipos para evaluar a los imputados, pero entonces luego cuando el imputado te da pues alguna alteración mucho mayor, pues hay que enviarlo a psiquiatría y son 3 psiquiatras, tengo entendido, que tienen que dar el diagnóstico. Entonces puede tardarse un poquito. Es complicado. Es complicado, es una situación complicada y hablar de este tema es también hablar de otro que hace poco tiempo también nos sorprendió bastante y era el tema de la señora que, bueno, actuó de una manera violenta con su hija hasta Decapitarla. Me da trabajo hablar de esto. Y también se dice que ella tiene un cuadro de salud mental un poco confuso. No sé si es esquizofrenia o qué otro problema tiene. Pero, ¿qué nos presentan este tipo de sucesos a los dominicanos? Que tanto estamos hablando de salud mental recientemente, pero hay como un tema ahí también de cómo atender cuando suceden este tipo de asuntos. Así es, mira, nosotros carecemos de protocolos orientados a enseñarle a la familia cuál es el manejo que debe tener ante estas situaciones. Por ejemplo, cuáles son las fases por las que puede pasar un enfermo mental. Empezar a detectar esas fases y a quién llamar en caso de una tragedia, por ejemplo, o en caso de que haya una emergencia. Entonces, carecemos de esos protocolos y no tenemos la educación necesaria para entender todo lo que eso conlleva, porque también es un poco difícil para la familia que no maneja este tipo de temas estar con una persona que tiene ese padecimiento. Yo escuché en el fin de semana en el programa de Nuria Piera una declaración del doctor Heredia, psiquiatra, y él decía que a él le consta que este jovencito, una semana antes, 2 o 3 días antes de lo sucedido, estaba en una consulta, o sea que sí estaba siendo tratado. Y eso me hace plantear la pregunta: ¿puede que de repente un día haya dejado de tomar su medicación y actúe de esta manera? Puede ser, lo mismo que puede estar sometido a un estrés intenso y no lo sepa manejar, entonces puede tener ese episodio psicótico donde o escucha voces o entiende que todo el mundo lo va a atacar. Porque para mí, una de las cosas que no ha quedado claro de este proceso, en ninguna de las declaraciones, ni siquiera del propio padre del joven, que también quedó afectado, pero que dio una declaración al Ministerio Público, es:
porque entonces, si él tenía una vida bastante regular y tratado en todas las circunstancias que ameritaba, detonó de esta manera en ese momento. Alguna razón tuvo que haber estado alrededor de todo esto. Claro que sí. Las razones que te estoy presentando son supuestas porque no tengo un informe clínico que me lo verifique, pero por una vez que tú interrumpas el tratamiento o porque te sientas bajo una presión muy grande, pues puede detonar en un episodio psicótico. ¿Y el consumo de sustancias? También. El consumo de sustancias o una situación traumática también, que eso también habría que evaluarlo. Bien, esto abre también muchas conversaciones con relación al Código Penal y este tipo de situación. A mí me preocupa mucho, la verdad, los casos en que estos pacientes psiquiátricos deben ser juzgados por un hecho de este tipo. ¿Está la República Dominicana capacitada para tratar este tipo de situación en donde el acusado de causar la muerte y herir a otras personas tiene una situación mental seria? O sea, ¿se ha abierto esa conversación? Porque de verdad yo tengo esa pregunta aquí. Mira, si nos ponemos a pensar, porque en cuanto a capacitación de un personal, sí hay. Lo que no hay son los recursos o las vías organizadas para. Porque, por ejemplo, hemos tenido enfermos mentales, o sea, no son esos los casos solamente que hemos visto ya en la práctica. Pero ¿a dónde van esas personas cuando ya tienen un diagnóstico? O sea, van a un centro penitenciario y no reciben la atención del lugar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nada, ocasionando situaciones dentro de un centro penitenciario. Pero tengo entendido que en los centros penitenciarios, en algunos, no sé si en todos, hay áreas destinadas al tema de la salud mental. Hay psicólogos, pero se necesitan psiquiatras dentro de los centros penitenciarios que estén ahí, porque ahí se presentan emergencias y hay que estar medicando constantemente. A mí me sorprende que en un país en el que, según el doctor Heredia, en ese fin de semana, hay tantas personas con problemas de salud mental, un porcentaje bastante alto. De hecho, él decía de los dominicanos, y quizás no nos damos ni cuenta de que así sea, no haya un centro psiquiátrico habilitado de manera formal y pública, porque hay uno que otro centro privado, pero no todo el mundo tiene la capacidad. Sí, ¿y qué ha pasado? ¿Qué realmente ha pasado con el Estado Dominicano que no ha dado prioridad a esto? Por ejemplo, se habla mucho de manera legendaria del antiguo 28. Pero ¿qué sucede con una persona, un padre de familia que tiene un hijo con una condición mental tipo esquizofrenia o quizás de otro tipo? ¿Qué debe hacer con un niño o un joven que se sale de su casa desnudo, que causa situaciones en su hogar, que puede salir y herir a otras personas? ¿Qué opciones tenemos los dominicanos? Tenemos muy pocas, y a eso me refería ahorita, que no hay protocolos para esos casos, que tú puedes decir, bueno, voy a llamar al 911 y lo van a trasladar a tal hospital. Realmente no tenemos esos protocolos y tampoco la gente tiene la educación de saber qué es lo que se hace, porque déjame decirte que yo he visto personas, y puedo citar un caso de una persona que era de una religión X y tuvo su brote psicótico y sacó a todo el mundo de la iglesia porque él iba a hacer un trabajo, porque él estaba enviado por Dios, y todo el mundo salió porque eso era realidad. Entonces nosotros tenemos también que educarnos y saber cuándo sí, cuándo no, cuándo hay una desconexión de la realidad o cuando esa persona tiene una conducta desorganizada o falta de higiene, que te puede dar un indicador. No, y creo que este tema debe tratar de compartirse lo más que se pueda hasta ver qué soluciones le damos. También recientemente, bueno, hace unos meses falleció en el centro migratorio vacacional de Jaina la joven norteamericana que tenía también cierta condición y no fue detectado a tiempo y falleció por una condición sí personal de ella, pero pudo habérsele dado otro trato, otro seguimiento. Entonces yo creo que este tipo de temas debe abrir una conversación real y definitiva sobre cuál es el tratamiento que debemos dar a las personas que necesitan atención con su salud mental de manera adecuada, sobre todo en casos de este tipo, ¿no? Claro que sí, totalmente además, de acuerdo contigo. Yo pienso que, y quiero que usted, psicóloga Angélica, me ayude con esto, tenemos que aprender a no estigmatizar a estas personas. De repente uno piensa que porque tienen una enfermedad de salud mental es un peligro inminente y no necesariamente. ¿Cómo podemos manejar esa situación al interno de cada uno de nosotros para comenzar a hacer la diferencia? Sí, realmente es muy interesante lo que estás diciendo porque es así.
La gente piensa que todo el que tiene una enfermedad mental pues es agresivo y no es así. Entonces vamos a tener que trabajar con los estigmas en todas las áreas. Porque por ejemplo, tú puedes ir a tu trabajo y mandar una licencia porque, qué sé yo, te rompiste un pie o algo así. Pero por una condición de salud mental que te incapacita mucho más, pues no se envía esa licencia, no se recibe. Entonces, ¿qué hace la gente que lo esconde? Lo pone por abajito y dice que no lo esconde y se niega. Inclusive yo he tenido pacientes que van a mi consulta y cuando tú le dices, bueno, tenemos que derivarlo a psiquiatría, no quieren. Yo no me quiero medicar. Usted lo que quiere es que yo me haga esclavo de una pastilla y no es así. Entonces hay que educar en ese sentido. Y también algo que me llama mucho la atención es el tema de la edad de los pacientes. Cada vez son más jóvenes. Sí. ¿Qué está sucediendo? ¿Hay un tema social, presión de familiares, redes? Pienso que igual la misma miseria en la que viven muchas personas contribuye con esto, pero ¿por qué son cada vez más jóvenes los pacientes con enfermedades mentales? Mira, ese es un factor multifactorial, bueno, es un tema multifactorial, perdón, porque no podemos decir que por el ambiente. Ahí está la genética, ahí está algún tipo de trauma que tú pudiera haber ocasionado, el consumo de sustancias, como dijimos ahorita. Lo que pasa es que eso se diagnostica a edades tempranas y en muchos casos no pasa eso. O sea, en muchos casos la gente lo pasa de largo y ni cuenta se da. Entonces ahora es diferente. Puede ser de repente que la familia en la que se encuentra una persona con una condición de salud mental subestime la condición de su pariente. En muchos casos, en la mayoría de los casos, inclusive discuten como si fuera una persona que está normal, empiezan a discutir o le creen lo que le dice. Si dice que es enviado del Señor o que mañana viene un tsunami, pues ellos empiezan a recoger porque mañana viene un tsunami. Entonces, si no se le da el trato que amerita, el paciente no va a evolucionar. Con un paciente no se discute. ¿Y qué pasa cuando ese paciente no reconoce su condición o se niega a reconocer su condición? En su mayoría. ¿Cómo se maneja eso? En su mayoría. Bueno, pues nosotros vamos a trabajar con él, vamos a motivarlo y vamos a seguirle la corriente. Si él dice que él es un enviado del Señor, está bien, tú eres un enviado, pero mira, tú necesitas descansar, vamos a llevarte donde un médico que te va a ayudar a descansar para que tú duermas y puedas hacer tu misión mañana. Lo llevamos al psiquiatra y él le da la medicación adecuada. Si hay que internarlo, le va a dar el internamiento del lugar. Porque ese es un tema importante en el entendido de que en este caso en particular estamos hablando de un adulto que quizás no es tan fácil de manejar como si fuera un niño o un adolescente con una condición. Exactamente. El adulto puede decir no quiero y como tú lo fuerzas. Exactamente. Uno le sigue la corriente. No le sigue la corriente, no le lleves la contraria, tú le sigues la corriente y tú buscas la manera, ven, acompáñame, vamos allí donde un señor, lo que sea, hasta que lo lleves y se le dé la medicación del lugar. Claro, muy bien. Se ha vuelto muy común los casos que hemos visto que han llegado a conocerse de esta manera, pero es muy alta la cifra de situaciones en donde fallecen otras personas o son heridas personas por otros individuos que tienen algún problema mental o alguna condición mental. Yo no tengo estadísticas en sí, pero sí. O sea, se dan muchos casos. Hemos visto muchos casos. No te puedo decir que un número, porque como te digo, no lo tengo contabilizado, pero sí, se dan muchos casos porque en mi práctica diaria yo veo muchos casos de ese tipo. ¿Cuáles señales podemos nosotros advertir en una persona que podría enfrentar esta condición antes de ser diagnosticado? ¿Qué cosas yo puedo distinguir que me pueden dar la alerta para motivar a esa persona a hacerse un diagnóstico? Incoherencias al hablar, descuido en su apariencia personal, desorganización en sus espacios, también falta de higiene en lo que son sus espacios, ideas de que delirantes, que alguien lo está persiguiendo, que alguien le dijo algo. O sea, hay personas que te dicen, no, porque una cosa me dijo, entonces ya por ahí tú vas partiendo. Claro. O que le quieren hacer daño, porque entonces esa persona podría defenderse desde su punto de vista y atacar a otras personas. Claro. Bueno, yo creo que hemos entendido un poco el tema de esta situación de
cómo poder afrontar este tipo de temas que también le da mucho estrés y un peso muy grande nos da a nivel de sociedad, ¿no? Gracias a la psicóloga Angélica García Ariza, quien es psicólogo magíster en psicología clínica y perito forense, por compartir su sabiduría en cuanto a este tema que nos ha concernado a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si seguimos con más nosotros de este Mangú de la Mañana? Así es, creo que es el momento de hacer una pausa comercial y regresamos con más de este Mangú en breve, no se muevan.